Cordial saludo, apreciados compañeros y tutor. Mi nombre es Oscar Ignacio Jiménez Martínez. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica del curso de electromagnetismo del grupo 201-424-147 de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Este es mi documento de identidad que corrobora mi identidad y que soy la persona que va a entrar a hacer la explicación de la práctica número 2, campo magnetoestático, experimento 1. A continuación vamos a leer los requerimientos para el experimento sobre el simulador virtual PEP y qué es lo que nos indica la guía. Entonces dice experimento 1, conectar la bobina de espira al amperímetro, introduzca uno de los imanes de barra a través de la bobina y comienza a generar con su mano y el interior un movimiento armónico simple, observe cuidadosamente. Vemos el procedimiento y nos dice que conecte las terminales a la bobina de una vuelta, después a la bobina de 2 vueltas, después a la bobina de 3 vueltas y repita la experiencia invirtiendo la polaridad del imán de la barra y verificar y percibir qué cambios se observan en este experimento. Entonces vamos a hacer una de los 3 puntos. Dice, identifique y explique el fenómeno físico que se produce al mover el imán. Identifique y explique el fenómeno físico que se produce al mover una bobina alrededor de un imán y explique bajo qué condiciones dentro de un experimento se logra encender más el bombillo. Entonces vamos directamente, vamos a una bobina de inducción, mire acá la tenemos, vamos a mover el imán hacia este lado, situamos acá, me muevo un momentico para este lado, vamos a bajar acá y vamos a ver cuando tenemos una espira, ¿qué es lo que pasa? Entonces movemos el imán, vemos que al ingresar el imán dentro de la bobina, esta me enciende y me apaga el bombillo generándome un voltaje y ese voltaje de inducción electromagnética hace que los electrones sean movidos por un campo magnético, definiendo que un campo magnético me genera una corriente eléctrica y este a su vez un voltaje que hace que me encienda y se apague el bombillo generándome una intensidad lumínica. Ahora vamos a colocar dos espiras, vamos a pasar el imán, vemos que con dos espiras la intensidad lumínica es mucho mayor y ahora vamos a ver qué pasa con tres espiras. Ahora con tres espiras vemos que es mucho más la intensidad lumínica del bombillo, por lo cual podemos definir que un campo magnético me genera una corriente eléctrica y a medida que tenemos muchas más espiras, el voltaje va a ser mucho mayor debido a que cada una de estas espiras me genera una cierta intensidad lumínica y a su vez un diferencial de potencia que me genera que el bombillo se ilumine y aumente el voltaje. Ahora vamos a dejar acá quietico el imán y vamos a mover la bobina. Dejamos acá. Vemos que al mover la bobina, este logra estimular el bombillo, lo que podemos definir que el campo magnético a medida que se va alejando de la bobina pierde su intensidad de inducción electromagnética. Ahora pasamos al ejercicio número 2, experimento número 2, que nos dice. El experimento número 2 es una barra imantada y una brújula.
Nos dice que observa al acercar un imán a una brújula, identifique y explique el fenómeno físico del experimento anterior, finalmente dejar el imán en reposo y mover a diferentes velocidades la brújula, escribir conclusiones razonables. Entonces vamos a hacer el segundo experimento, vamos a la barra imantada y vemos acá nuestra brújula y nuestro imán. Si ponemos nuestra brújula en la parte eh, media del imán, vemos que no hay ningún movimiento, pero si esta la movemos hasta acá, si esta la movemos directamente sobre el polo sur, vemos que me muestra un movimiento, pero si la movemos directamente hacia el polo norte, vemos que automáticamente la polaridad de nuestra brújula cambia. Ven que acá tenemos el mismo color, polo sur de color claro y polo norte de color rojo. Vemos que si la logramos o queremos que esta se sienta atraída por el polo norte al polo norte, vemos que lo único que logramos es que se atraiga el polo sur al polo norte y el polo norte al polo sur, lo que indica que los polos opuestos se atraen y los polos de la misma polaridad se repelen. Y acá podemos ver cómo salen las líneas de campo y cómo ingresan por el polo norte. Salen por el polo sur en esta representación e ingresan por el polo norte. Si podemos apreciar, vemos que acá tenemos toda la punta de las brújulitas que tenemos acá, están apuntando hacia el polo norte con su atracción desde el polo sur, entre los polos diferentes, y cómo el color cambia acá de las brújulas que son atraídas directamente el polo norte hacia el polo sur. Entonces ahora vamos a pasar al siguiente experimento. El siguiente experimento es el experimento número 3, campo magnético generado por una bobina. Entonces vamos a ver cuáles son los requerimientos que nos dice este experimento. Dice: conecte las terminales a la bobina de mayor espira, introduzca el imán dentro de la bobina. El segundo nos dice: conecte las terminales a la bobina, introduzca el imán dentro de las bobinas. Y el tercero dice que repita el experimento anterior invirtiendo la polaridad del imán. Los parámetros de este punto nos dice: explique el análisis físicamente cuáles son las causas del movimiento generado en la aguja y en el bombillo cuando el imán se introduce en cada una de las bobinas. También qué sucede cuando es movido a diferentes velocidades, mover el imán alrededor de las bobinas a diferentes velocidades y observar y explicar qué es lo que sucede. Consultar y explicar, utilizando sus propios análisis, la situación planteada, el fenómeno siguiente. La aguja se desvía en una dirección cuando el imán se introduce en la bobina y en la dirección opuesta cuando el imán se saca. Encuentre los factores que afectan directamente a la fuerza electromotriz generada en un sistema de inducción y explique su influencia. Vamos a acomodar un poquito mejor. Y empecemos el tercer experimento. En este tercer experimento vemos que tenemos, me corro acá para este lado, vemos que tenemos un imán, una bobina de 4 espiras y una bobina de 4 espiras y una bobina de 2 espiras. Entonces coloquemos de una vez la bobina de 2 espiras y veamos qué es lo que pasa. Vemos que al pasar el imán por
por el centro de la bobina, este me genera una corriente eléctrica que me genera un voltaje que hace que el bombillo tenga una intensidad lumínica. Ahora, si pasamos el imán por la bobina de mayor espiral, vemos que este genera mucha más cantidad de intensidad lumínica que es reflejada como voltaje. Ahora coloquemos directamente el voltímetro y veamos qué es lo que pasa. Vemos que al acercar el polo norte, este se muestra directamente atraído hacia el polo negativo del voltímetro. Y si pasamos el polo sur, vemos que el polo sur se ve atraído hacia el polo positivo del voltímetro. Y ahora cuando alternamos entrando y sacando el imán, podemos definir que estamos generando una corriente alterna, y al encender y apagar el bombillo vemos que esta alternancia me genera un voltaje eléctrico que hace que tengamos cierto nivel de intensidad lumínica. Ahora, al invertir la polaridad, vemos que el polo sur se atrae con el polo positivo, y al volver a invertir la polaridad, vemos que el polo negativo se atrae, perdón, el polo norte se atrae con el polo negativo, haciendo que estos dos ciclos se alternen, y al mover hacia adelante y hacia atrás el imán, vemos cómo se genera una corriente alterna, o sea, cómo el campo magnético me genera una corriente eléctrica, y en este caso, hacer estas alternancias, vemos que el campo eléctrico es un campo eléctrico de una corriente alterna. Entonces también podemos ver el principio de Faraday, que es la oposición al flujo de la corriente en función del tiempo. Si yo paso lentamente esto, vemos que nuestro bombillo se va a iluminar de una forma con mayor intensidad, pero de una forma mucho más lenta que si la pasara de una forma mucho más rápida. Ahora veamos qué era lo que decía el punto 3. Dice: la aguja encuentra los factores que afectan directamente a la fuerza electromotriz. Entonces vemos en este punto que si nosotros alejamos directamente el imán de la bobina, vemos que a mayor distancia menor será la inducción magnética directamente de la bobina, teniendo como uno de los factores que afectan a la fuerza electromotriz el debilitamiento o el alejamiento del campo magnético, pues obviamente no vamos a tener ningún tipo de inducción electromagnética. Ahora pasamos al experimento siguiente. Pues al siguiente experimento, práctica número 3, inducción electromagnética. Dice la teoría. Acá podemos ver el principio de lo que estábamos hablando de la ley de Faraday, que un voltaje es opuesto al flujo, a la cantidad de flujo en el tiempo. Entonces vamos a ver el siguiente experimento, que es lo que nos indica. Dice experimento 1. Nos dice que
En la opción electroimán que aparece en la parte superior derecha del simulador